El día de hoy vamos a hacer una revisión referente a la región glútea y la continuidad del nervio ciático a través de esta región y su ingreso a la región posterior del muslo y sus principales relaciones, divisiones y ramas. Para poder nosotros estudiar la región glútea tenemos que recordar algunos detalles referentes al coxal y nos vamos a enfocar en el borde posterior del coxal. Vamos a identificar nosotros el borde posterior del coxal, en el cual como primer elemento encontramos la espina ilíaca posterior y superior, que es contraria a la espina ilíaca anterosuperior que vamos acá en el borde anterior del coxal. Y en esta espina pues vamos a observar nosotros la inserción de ligamentos, predominantemente de la articulación sacroilíaca, que son los ligamentos sacroilíacos posteriores, y algunas fibras musculares. Encontramos también un surco, un canalito, que es un canal inominado, donde no pasa nada, a diferencia del borde anterior, en el cual también tenemos un canal inominado, donde se desliza el nervio cutáneo femoral lateral. Tenemos la espina ilíaca postero-inferior, que también tiene su análoga en el borde anterior, en la cual se va a observar la inserción de ligamentos, del cual el más importante es el ligamento sacrotuberoso. Posterior a esta espina ilíaca posterior-inferior encontramos una escotadura profunda que va a recibir el nombre de escotadura ciática mayor, la cual por la presencia de la articulación sacroilíaca y del ligamento sacroespinoso se va a transformar en un foramen denominado foramen ciático mayor. Posterior a esta escotadura ciática encontramos una eminencia de forma piramidal denominada espina ciática, que sirve para origen de dos músculos, por su cara externa para el músculo gemelo superior y por su cara interna para los fascículos más posteriores del músculo elevador del ano, y en cuyo vértice se inserta el ligamento sacroespinoso. Posterior a esta encontramos la escotadura ciática menor, transformada en el foramen ciático menor por los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso, y donde se desliza el músculo obturador interno, del cual está separado por una bolsa serosa denominada bolsa serosa del obturador interno. Y por último encontramos el ángulo posterior e inferior del coxal, que corresponde a la tuberosidad isquiática. De los detalles que vamos a estudiar en esta, pues es que aquí se observa el origen de los músculos de la celda posterior del muslo, denominados músculos isquiotibiales. Identificamos en la extremidad proximal del fémur predominantemente el trocánter mayor, que es una masa voluminosa de forma cuadrilátera, a la cual le vamos a estudiar varias caras. Tenemos, por ejemplo, su cara externa, en la cual se va a dibujar una cresta denominada cresta glútea, para la cual sirve para la inserción del músculo glúteo medio. Va a tener un borde anterior rugoso para la inserción del músculo glúteo menor. Va a tener un borde posterior en el cual alcanza a insertarse las fibras del músculo cuadrado femoral. Va a tener un borde superior donde presenta una pequeña depresión para la inserción del músculo piramidal de la pelvis, y va a tener una superficie medial que corresponde a la cara medial del trocánter, en donde se encuentra la fosita digital, o también llamada fosita trocantérica, en donde se insertan los músculos gemelos, los músculos obturadores y el ligamento isquiofemoral. Teniendo en cuenta estos límites y estos elementos óseos, vamos a centrarnos nosotros en la conformación del plexo sacro, porque los músculos que vamos a presentar pues son músculos que van a recibir inervación de este plexo. Se va a formar por la quinta raíz lumbar, la división anterior de la quinta raíz lumbar, que va a recibir el nombre de tronco lumbosacro, la primera raíz sacra, segunda raíz sacra y tercera raíz sacra, los cuales se van a converger a nivel de la escotadura ciática mayor para formar su nervio terminal, denominado nervio ciático mayor. Entonces el nervio ciático mayor recorre dos trayectos, uno de ellos sería la región glútea y otro corresponde a la región posterior del muslo, el cual va a terminar por división en dos nervios ciáticos popliteos, uno denominado ciático popliteo externo,
también conocido como nervio peroneo común, y ciático popliteo interno o nervio tibial. En su trayecto pues proporciona ramos colaterales que se van a encargar de inervar a los músculos isquiotibiales o músculos de la celda posterior del muslo. Observamos que las ramas colaterales del plexo sacro se van a encargar de inervar a los músculos denominados músculos pelvitrocanterios, entre los que encontramos el nervio glúteo inferior, que se origina de la unión del tronco lumbosacro con S1 y S2, el cual está destinado a inervar al músculo glúteo mayor. Tenemos al nervio glúteo superior, que se origina del tronco lumbosacro y de S1, destinado a inervar al músculo tensor de la fascia lata, al glúteo medio y al glúteo menor. Tenemos a un nervio común, que se llama nervio del gemelo inferior y del cuadrado femoral, que se forma por la reunión de L5 y S1. Tenemos al nervio del piriforme o del piramidal, originado del segundo nervio sacro, y del vértice del plexo sacro tenemos un nervio común para el obturador interno y el gemelo superior, que pues se encarga de inervar a estos dos músculos. Identificamos aquí en las ramas colaterales del plexo sacro que el único músculo pelvitrocanterio que no es inervado por este plexo es el músculo obturador externo, ya que su inervación proviene de una rama terminal del plexo lumbar denominada nervio obturador. Identificamos entonces en la región glútea que esta se va a delimitar hacia arriba por la cresta ilíaca, extendida hasta la espina ilíaca anterosuperior. Identificamos nosotros el pliegue glúteo, que separa la región glútea de la región posterior del muslo, y una línea que pase por la cresta sacra media nos va a delimitar esta región. Tres nervios se van a distribuir principalmente en la región glútea. Los primeros son los nervios glúteos superiores, que se van a denominar nervios clúneos superiores, que corresponde a los ramos posteriores de los nervios lumbares. Tenemos a los nervios clúneos medios, que se van a encargar de inervar también esta región y son los ramos posteriores de los nervios sacros. Y por último tenemos los nervios clúneos inferiores, que son ramas colaterales del nervio cutáneo posterior del muslo. Esta sería parte de la inervación sensitiva de la región glútea, encontrando también una pequeña franja de piel que corresponde al nervio cutáneo femoral lateral y a un ramo glúteo proveniente del nervio, de los nervios de la pared abdominal, que son los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal. Vamos a identificar nosotros algunos de los nervios que ya comentamos referentes al plexo sacro. Tenemos al nervio glúteo superior, distribuyéndose en el músculo glúteo medio, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. Tenemos al nervio glúteo inferior, que está inervando al músculo glúteo mayor. Identificamos aquí a los vasos y nervios pudendos. En este caso sería el nervio pudendo interno, que solamente sale de la pelvis, rodea la espina ciática y vuelve a entrar a la pelvis por el foramen ciático menor, que bueno, aquí en la región glútea no tiene ninguna función de ningún tipo, solo atravesar la región para ingresar a la región de la fosa isquioanal y la región perineal. Y vemos al nervio ciático mayor, que no origina ramas colaterales en esta región, sin embargo pues corresponde a relaciones posteriores de los músculos pelvitrocanterios propiamente dichos y de la relación posterior de la articulación de la cadera. Identificamos medial al nervio ciático mayor, al nervio ciático menor, o también llamado nervio cutáneo posterior del muslo, originando los nervios clúneos inferiores, que son responsables de la inervación sensitiva de la región glútea. Vamos a identificar nosotros aquí en esta imagen de los músculos pelvitrocanterios, el músculo glúteo mayor, cubriendo a los músculos pelvitrocanterios propiamente dichos, y entre ambos el pasaje del nervio ciático mayor y algunos elementos que emergen por el foramen infrapiriforme del foramen ciático mayor. Identificamos la inserción del glúteo medio en la cara lateral del trocánter mayor e identificamos al glúteo menor insertándose en el borde anterior del trocánter mayor.
A su vez, identificamos la inserción de los músculos gemelos y obturadores en la fosita del trocánter mayor, ubicada en la cara medial del trocánter mayor. El primero de los músculos, el músculo que corresponde al plano superficial, corresponde al músculo glúteo mayor. Este músculo tiene dos puntos de origen. Sus fibras superficiales se van a originar en el cuarto posterior de la cresta ilíaca y en la espina ilíaca posterior-superior. A su vez, por intermedio de una lámina tendinosa se va a originar en la cresta sacra media y en el coxis, correspondiendo a sus fibras superiores, mientras que el plano profundo del músculo se va a originar en la fosa ilíaca externa, recordando que esta fosa es recorrida por dos líneas glúteas, de las cuales la línea glútea posterior, que se origina en la escotadura ciática y se dirige hacia la cresta ilíaca, pues por detrás de esta tiene su sitio de origen el músculo glúteo mayor. A su vez se origina en la cresta sacra lateral, se origina en el borde lateral del sacro y borde lateral del coxis, y en este ligamento, que es el ligamento sacrotuberoso, que bueno, podemos observar en la imagen que se extiende desde la espina ilíaca posterior inferior y borde lateral del sacro y coxis hacia la tuberosidad isquiática. A partir de estos puntos de origen, el músculo glúteo mayor describe un trayecto cuyas fibras son oblicuas hacia abajo y lateralmente, las cuales se van a insertar de dos formas. Las fibras que se originan en el plano superficial se van a insertar en el tracto iliotibial, recordando que el tracto iliotibial es un espesamiento de la fascia lata o fascia femoral que se va a extender desde la cresta ilíaca hasta el cóndilo lateral de la tibia, y cuyas funciones son muy importantes desde el punto de vista de la sustentación y de la marcha, ya que la tensión de este tracto iliotibial por el músculo glúteo mayor y el tensor de la fascia lata favorece a la extensión de la articulación de la rodilla. Entonces las fibras superficiales del músculo glúteo mayor pues terminan insertándose aquí en el tracto iliotibial, mientras que las fibras profundas lo hacen en la tuberosidad glútea, que corresponde a la línea de trifurcación lateral de la línea áspera, que si nos regresamos vamos a poder identificar cómo la línea áspera hacia arriba se trifurca y formando una cresta que se llama tuberosidad glútea en dirección al trocánter mayor, y una cresta que se dirige hacia el trocánter menor para el músculo pectíneo, y una cresta que rodea la diáfisis femoral hacia la parte anterior del cuello anatómico para el músculo vasto medial. Bueno, pues en la cresta lateral, que es la que se extiende hacia el trocánter mayor, aquí es donde se inserta el músculo glúteo mayor. Este músculo es superficial, es cubierto por tejido celular subcutáneo y grasa, mientras que por su cara profunda pues se encarga de cubrir a todos los músculos que se encuentran en esta región. Cubre de manera parcial al músculo glúteo medio, cubre al músculo piramidal de la pelvis, cubre a los músculos gemelos, al obturador interno y al cuadrado femoral. De igual forma cubre el orificio que es el foramen ciático mayor, el cual se divide por la presencia del músculo piramidal de la pelvis en una porción suprapiriforme y una porción infrapiriforme, en las cuales podemos observar en esta imagen en la que se retiró el glúteo mayor y se seccionó el músculo piramidal, la porción suprapiriforme con los vasos y nervios glúteos superiores y la porción infrapiriforme con los vasos y nervios glúteo inferior, con el nervio ciático mayor, con el nervio cutáneo posterior del muslo y con algunos nervios que aquí la tarjeta esquematizó como nervio común para el gemelo inferior y el cuadrado femoral, y los vasos y nervios pudendos internos, que ya habíamos comentado que solamente salen de la pelvis por esta porción infrapiriforme, rodean la espina ciática y se vuelven a introducir a la pelvis por el foramen ciático menor. Identificamos ahora los músculos pelvitrocanterios. Vamos a mencionar los orígenes del músculo piramidal de la pelvis, el cual pues vamos a poder observar en este corte sagital, el cual se va a originar por medio de 3 o 4 fascículos musculares lateral a los forámenes sacros anteriores,
en los cuales podemos observar cómo por estos forámenes emergen las raíces sacras, la primera raíz sacra, la segunda raíz sacra, la tercera raíz sacra, que se unen con el tronco lumbosacro o L5 y nos van a formar un nervio que se llama nervio ciático mayor. Identificamos el ligamento sacroespinoso insertándose en la espina ciática y el ligamento sacrotuberoso, que van a contribuir a formar este foramen que se llama foramen ciático mayor. Aquí la relación importante del músculo piriforme es que por su borde superior se encuentra el primer nervio sacro y por su borde inferior se encuentra el tercer nervio sacro, y los podemos observar nosotros en este esquema de mi autoría, en el cual pues esta sombra me representa el músculo piramidal. En su borde superior se encuentra el primer nervio sacro y en su borde inferior se encuentra el tercer nervio sacro, y observamos cómo el músculo piramidal de la pelvis y el nervio ciático pues salen por el foramen ciático mayor. La dirección del músculo piriforme es llegar hasta el borde superior del trocánter mayor e insertarse ahí. Va a estar cubierto superficialmente por el glúteo mayor. Por su cara anterior se relaciona con la articulación de la cadera, su borde superior se relaciona con el músculo glúteo medio y su borde inferior se relaciona con el músculo gemelo superior. De los músculos gemelos podemos identificar el gemelo superior originándose en la cara lateral de la espina ciática y al gemelo inferior originándose en la tuberosidad isquiática, formando estos dos músculos un canal entre los cuales se desliza el tendón del obturador interno, que junto con este músculo los tres van y se insertan en la fosita del trocánter mayor. De los músculos obturadores vamos a poder identificar al obturador interno y al obturador externo, los cuales se van a tomar sus orígenes en las caras interna y externa de la membrana obturatriz de manera correspondiente, y agregando el obturador interno pues que se inserta en el contorno del foramen obturador y se inserta en la superficie cuadrilátera del coxal. Aprovechamos la imagen para poder observar cómo la membrana obturatriz no rodea por completo este foramen obturador, sino que permite que se forme un canal entre la rama superior del pubis, por su cara inferior, y el borde superior de la membrana obturatriz, que se va a llamar canal obturador, por donde hacen su pasaje los vasos y nervios obturadores. Rama, en el caso del nervio obturador, pues rama terminal del plexo lumbar. Mientras que el obturador externo pues se va a originar sobre la cara anterior del pubis y la rama superior e inferior del pubis, que corresponde al contorno del foramen obturador. En el caso del obturador interno, sus fibras convergen y se dirigen hacia el espacio que se forma entre los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso, y hacia adelante la escotadura ciática menor, que sería el foramen ciático menor, a través del cual las fibras del obturador interno salen de la pelvis, como lo podemos ver en este corte transversal, salen de la pelvis, apoyados sobre esta bolsa serosa, que es la bolsa serosa del obturador interno, y pues va en dirección a la fosita del trocánter mayor, donde se va a insertar. En el caso del obturador externo, pues es un músculo que tuerce sus fibras para pasar por debajo de la articulación de la cadera, y como lo podemos ver nosotros aquí en esta imagen, en la cual se representa el obturador externo de manera punteada, pues está por debajo de la articulación, tuerce sus fibras y se inserta junto con el obturador interno y los gemelos en la fosita del trocánter mayor. Del músculo cuadrado femoral, es un músculo que va a tener sus orígenes en la tuberosidad isquiática y su inserción la va a realizar sobre el borde posterior del trocánter mayor y en parte de la cresta intertrochanteria. La importancia de este músculo es que forma el piso de un canal limitado medialmente por la tuberosidad isquiática y lateralmente por el trocánter mayor, que se va a denominar canal isquiotrochanterio. Y bueno, ese canal isquiotrochanterio lo podemos identificar nosotros en esta imagen, en la cual observamos cómo el nervio ciático mayor y el cutáneo posterior del muslo o ciático menor pues atraviesan el canal isquiotrochanterio.
La característica de los músculos, pues ya la mencionamos con lo que respecta a su inervación. Son ramas colaterales del plexo sacro, con excepción del músculo obturador externo, cuya inervación proviene del nervio obturador. Tenemos a los músculos glúteos, al glúteo medio, que va a tomar sus orígenes en los 3/4 anteriores de la cresta ilíaca y en la espina ilíaca anterosuperior y en la fascia glútea que lo cubre, y por su cara profunda también se va a originar en la cara externa del coxal, en la fosa glútea, entre la línea glútea posterior y la línea glútea anterior, mientras que el músculo glúteo menor se origina también en la fosa ilíaca externa, por delante de la línea glútea anterior. En el caso del músculo glúteo medio, este músculo se dirige lateralmente y se inserta sobre la cara lateral del trocánter mayor, mientras que el glúteo menor viene y se inserta sobre el borde anterior del trocánter mayor. Estos dos músculos, incluyendo el músculo tensor de la fascia lata, estos tres músculos son inervados por el nervio glúteo superior. Vemos nosotros entonces que en esta región anatómica el nervio glúteo superior entra a la región por la porción suprapiriforme del foramen ciático mayor, inervando al glúteo medio, al glúteo menor y al tensor de la fascia lata, y por la porción infrapiriforme identificamos al nervio glúteo inferior en dirección al glúteo mayor, e identificamos que entra a esta región el nervio ciático mayor, recorre a la región entre el glúteo mayor y los pelvitrocanterios, a los cuales cruza de arriba hacia abajo y de medial a lateral, y sale de esta región por el canal isquiotrocanterio para ingresar a la región posterior del muslo, y de igual forma el nervio cutáneo posterior del muslo o ciático menor sale de la región por el canal isquiotrocanterio y comienza a originar sus ramas sensitivas. Esto sería lo que corresponde a la región glútea. La imagen podemos identificar en este corte coronal como los músculos originados en la fosa ilíaca externa, que son el músculo glúteo medio y el glúteo menor, vienen a insertarse, en el caso del glúteo medio, en la cara lateral del trocánter mayor, y el glúteo menor en el borde anterior del trocánter mayor, y el glúteo medio y el glúteo mayor, que no se alcanza a apreciar bien, pues se separan por medio de una bolsa serosa, que es la bolsa serosa del glúteo mayor. Entonces, el nervio ciático mayor ingresa a esta región posterior del muslo, en la cual se va a encontrar con los músculos denominados músculos isquiotibiales, cuya característica principal es que tienen el mismo origen, que corresponde a la tuberosidad isquiática. Agregamos al músculo bíceps femoral, que también toma sus orígenes en el labio lateral de la línea áspera del fémur, y que bueno, estos músculos se van a encontrar ubicados en la región posterior, limitada hacia adelante por el tabique intermuscular lateral, inserto en el labio lateral de la línea áspera, y el tabique inominado, que se inserta en el intersticio de la línea áspera, ambos dependientes de la fascia femoral o fascia lata, en donde identificamos que esta fascia está cubriendo al músculo bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. Vemos aquí también un detalle importante, como la cabeza larga del bíceps toma sus orígenes en el labio lateral de la línea áspera del fémur, y el resto de estos músculos toma sus orígenes en la tuberosidad isquiática. En su trayecto estos músculos se van a relacionar con el nervio ciático, el cual va a proporcionar ramas motoras para cada uno de ellos, y entonces estos músculos, cuando se aproximan a la articulación de la rodilla, pues se van a encontrar con que el nervio ciático ya terminó por división en un nervio que es el nervio tibial o ciático popliteo interno, que forma parte del eje vasculonervioso popliteo, y el ciático popliteo externo o nervio peroneo, que va siguiendo al músculo bíceps femoral. Lo vemos nosotros aquí, cómo viene el músculo bíceps femoral formando el límite superior y lateral del hueco popliteo, seguido por el nervio ciático popliteo externo o peroneo común. Identificamos aquí en esta vista posterior cómo el músculo bíceps femoral viene y se inserta sobre el vértice de la cabeza del peroné, y
Identificamos también aquí el músculo semitendinoso y el semimembranoso, formando el límite medial superior y medial del hueco popliteo. El semitendinoso se dirige hacia el cóndilo medial de la tibia, en el cual se va a presentar una inserción común con el músculo grácil o recto interno y el sartorio, formando los músculos denominados músculos de la pata de ganso. Vuelvo a repetir, insertos en el cóndilo medial de la tibia y separados del ligamento colateral tibial por esta bolsa serosa, denominada bolsa serosa del pes anserinus o bolsa serosa de la pata de ganso. ¿Qué pasa con el nervio, con el músculo, semimembranoso? Pues el músculo semimembranoso, según en esta vista posterior, vamos a identificar que su tendón termina por división en un tendón directo inserto en la superficie posterior del cóndilo medial de la tibia, un tendón reflejo que pasa profundo al ligamento colateral tibial, el cual esta parte del cóndilo medial de la tibia presenta un canal para que se deslice este tendón directo y bueno, pasa profundo al ligamento colateral tibial y presenta un tendón recurrente que se inserta sobre el casquete condilio lateral y este tendón pues recibe el nombre de ligamento popliteo oblicuo, recordando nosotros que el concepto de los casquetes condilios son la cápsula articular que está rodeando a los cóndilos femorales y que se va a espesar, va a ser más espesa por la inserción por los orígenes de los músculos gastrocnemios, el gastrocnemio lateral y el gastrocnemio medial, que aprovechamos. Estos músculos gastrocnemios pues forman los límites inferiores del hueco popliteo. Vemos aquí en el hueco popliteo el elemento más profundo que corresponde a la arteria poplitea, después la vena poplitea y el elemento más superficial que parece continuar al nervio ciático sería el nervio tibial o ciático popliteo interno, el cual comienza a originar ramas, entre las que se encuentra el nervio cutáneo sural medial, que va acompañando a esta vena que se llama vena safena parva o vena safena externa, y los nervios superiores para el sóleo y los nervios para los músculos gastrocnemios. Entonces, a manera de repaso, tenemos el nervio ciático, originado del tronco lumbosacro, es L5, y los primeros tres nervios sacros, el cual termina por división en el vértice del hueco popliteo en dos nervios, el ciático popliteo interno o nervio tibial y ciático popliteo externo o nervio peroneo común, el cual se dirige hacia la celda anterior y a la celda lateral de la pierna y termina por división en estos nervios, que sería el nervio peroneo profundo y el nervio peroneo superficial. Vemos nosotros aquí el trayecto del nervio ciático, su emergencia por la porción infrapiriforme del foramen ciático mayor, cómo es cubierto por el glúteo mayor y cómo él atraviesa a los músculos gemelos al obturador interno, sale por el canal isquiotrocanterio, en cuya profundidad se encuentra el músculo cuadrado femoral, e ingresa a la región posterior del muslo y comienza a originar sus ramos que van a inervar estos músculos, y en el vértice del hueco popliteo termina por división en ciático popliteo externo o peroneo común, que sigue al músculo bíceps femoral, y el ciático popliteo interno o nervio tibial. Identificamos también cómo el nervio cutáneo posterior del muslo sale de la región glútea por el canal isquiotrocanterio, perfora la fascia femoral y se distribuye sobre la piel de la cara posterior del muslo y a través de su ramo terminal pues proporciona inervación sensitiva a la piel del hueco popliteo. Se completa la inervación sensitiva de esta región medialmente por el nervio obturador, rama terminal del plexo lumbar, y lateralmente por las ramas posteriores del nervio cutáneo femoral lateral, que es rama colateral del plexo lumbar. Ok, entonces pues con esto terminamos esta explicación referente a la región glútea y a la región posterior del muslo, y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.